Ahora vamos a conversar con otro joven que ha hecho una campaña que ha llamado la atención de mucha gente por distinta y por positiva. Hablamos de José Horacio Rodríguez, candidato a diputado también de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por Alianza País. Muy buenos días, José Horacio. Buenos días, Don Uchi. Un placer estar con ustedes esta mañana por acá por el día. José Horacio, sin mucho gasto, como decía el anterior participante, sin mucho gasto, eh, una de las candidaturas a diputaciones de las que más se habla es la tuya, que va por un partido pequeño, eh, prácticamente sin gastos publicitarios, aunque sí has hecho llegar tus propuestas a la población. Cuéntame, ¿cómo has logrado, eso es brujería o qué, hacer una campaña sin dinero? Bueno, yo creo que sobre todo ha sido mucha creatividad y mucho amor puesto a este proyecto. Y yo creo que cuando tú le pones el corazón a un proyecto, eso se nota, Don Uchi. Nosotros tenemos ya un año trabajando, tampoco es un proyecto improvisado. El 7 de julio del 2019, nosotros iniciamos este trayecto hacia el Congreso. Y cada semana, cada mes que ha pasado, hemos experimentado un crecimiento sostenido, porque hemos basado nuestra campaña en las propuestas, en las ideas, en los valores que nos unen. Hemos hecho un recorrido donde cada semana hemos tenido encuentros ciudadanos, nos hemos estado reuniendo y así es como hemos dado a conocer nuestras propuestas a través de encuentros ciudadanos en diferentes sectores de la capital, que en un inicio eran presenciales, pero que luego de iniciada la pandemia continuaron esos encuentros por la vía digital, por la vía virtual. Y además mucha creatividad, propuestas necesarias en nuestro país, muy necesarias. Es evidente que aquí hay deseos de un cambio y de una buena y nueva política que pueda devolver la esperanza a la gente y eso es lo que nuestra candidatura ha logrado. José Horacio, Amelia. hemos visto tu trayectoria, te hemos visto crecer desde los movimientos sociales con el 4% por la educación, en las manifestaciones públicas que tienen que ver con la defensa de los derechos ciudadanos, con un sinnúmero de causas. Te vimos ser uno de los principales dirigentes de Opción Democrática con Minú y ahora en Alianza País te integras junto a Minú a este proyecto que encabeza Guillermo Moreno. Quisiéramos saber en qué consiste esa propuesta de la buena política, que es la propuesta que dice Uchi que se ha dado a conocer a través de las redes sociales y de diferentes formas y todo el mundo quiere saber qué es ese movimiento que estás impulsando y a qué te refieres, qué es lo que quieres llevar al Congreso cuando propones eso que llamas la buena política. Bueno, digo que la buena política es una acción colectiva por el bienestar colectivo, en contraste con una mala política que trata de ganarse los votos de la ciudadanía, ofreciendo a cambio un favor directo a cambio de tu voto, ofreciendo un empleo, ofreciendo una prebenda, dinero. La buena política no. La buena política lo que tiene para ofrecer a cambio del voto es una buena gestión de lo público, el compromiso de ir a trabajar en defensa del bien común, asegurarnos que desde el Congreso Nacional vamos a leer cada proyecto de ley que pase por nuestras manos, vamos a estudiarlo, nos vamos a asesorar de expertos técnicos en esas áreas para poder definir una posición y un voto que sea el más conveniente para el país. La buena política es transparente y rinde cuentas y eso ha sido algo que ha distinguido y diferenciado nuestra candidatura de cualquier otra, creo que a nivel nacional. Nosotros tenemos el compromiso y así lo hemos hecho desde el pasado mes de julio de transparentar el financiamiento de nuestra campaña. De hecho, el día de ayer hicimos ya el último informe de rendición de cuentas previo a las elecciones, donde reportábamos todo lo que había ingresado a la campaña y cómo lo habíamos gastado. Y lo hacemos público en nuestras redes sociales y por eso invitamos a la ciudadanía a que pueda aportar y hacer su contribución a nuestro financiamiento, porque es la única forma de poder estar en condiciones de, desde el Congreso Nacional, defender los derechos de esa ciudadanía. Como tú decías, Amelia, esta candidatura la presentamos desde la plataforma de una nueva alianza país, una alianza país fortalecida y renovada
a partir de la fusión con Opción Democrática. Es una alianza país más progresista, más joven, más fuerte y que creo que vamos a poder demostrar el próximo domingo que tenemos ya las condiciones para tener un bloque en la Cámara de Diputados que servirá para hacer contrapeso, para tener un Congreso más plural, más democrático, más participativo, que pueda hacer ese equilibrio que hace falta frente al Poder Ejecutivo. Hay políticos que dicen, bueno, me voy a referir directamente al presidente Danilo Medina, que dice que quería su Congreso y que ahora dice que para el candidato de su partido que hay que darle también el Congreso porque si no, no se puede gobernar, cuando todo el mundo entiende que la separación de poderes es lo más sano para garantizar la democracia. Si tú ganas la diputación, es muy probable que el Poder Ejecutivo lo tenga otro partido, como se ven las cosas, ¿verdad? Tú tienes iniciativas específicas para que el gobierno, para que el Congreso, perdón, haga una función que no ha hecho, que es la de ser control del Poder Ejecutivo. Sí, y yo creo que eso descansa, esa posibilidad de que el Congreso sea control, fiscalizador del Poder Ejecutivo, es una posibilidad que descansa en las manos del pueblo dominicano, que va a elegir en las urnas el próximo domingo y que por primera vez en la historia electoral de la República Dominicana podrá votar en total libertad, sin ningún arrastre. Ya el partido no se puede adueñar de nuestro voto. Nosotros podemos elegir en libertad presidente, senador y diputado. Y es una oportunidad única que tiene la ciudadanía consciente de la República Dominicana para lograr tener ese Congreso más plural. Porque si elegimos un Congreso que esté controlado por el propio partido en el gobierno, se dificultará mucho que pueda ejercer ese rol de contrapeso, ese rol de equilibrio. Entre mis propuestas de agenda legislativa que buscan tratar de promover las reformas estructurales que nos permitan tener una justicia independiente, que trata de promover un marco legal y un compromiso de fiscalización para tener un medio ambiente y un ecosistema más protegido y sostenible y preservado, y también que lucha por la defensa de los derechos humanos. Yo también incluyo la necesidad de aprobar una ley de fiscalización que fortalezca los mecanismos a través de los cuales el Congreso puede ejercer esa tarea tan importante de fiscalización, pero que también establezca un marco legal que obligue a las instituciones del Estado que son fiscalizadas a dar una respuesta a los requerimientos del Congreso Nacional. En el pasado ha sucedido que en ese ejercicio fiscalizador el Congreso ha podido establecer informes y recomendaciones a instituciones públicas que luego son ignoradas. Necesitamos un marco legal que obligue a esas instituciones a dar respuesta y que si no lo hace, que establezca un régimen de consecuencias, sanciones a las instituciones que ignoren el llamado o las recomendaciones del Congreso Nacional en una determinada área específica cuando ejerce ese rol fiscalizador y de equilibrio. José Horacio, además de esta propuesta, quisiéramos conocer cuáles son los otros ejes de tus propuestas legislativas para el Congreso. Mira, yo tengo 31 años, Amelia, y como tú dijiste, he participado en muchos movimientos sociales. De hecho, la primera vez que tomé una pancarta en mis manos fue en el año 2003, con un movimiento que se llamó Ya Está Bueno, hace ya 17 años. Yo tenía apenas 14 años. Y en lo que yo tengo de vida, el movimiento social que yo reconozco más exitoso por la capacidad de movilizar mayor cantidad de personas y cubrir todo el territorio nacional fue la Marcha Verde. Durante todo el 2017 y casi todo el 2018, la Marcha Verde movilizó a cientos de miles de dominicanos en todo el territorio nacional. Y el principal reclamo de ese movimiento fue el fin de la corrupción y el fin de este reinado de impunidad que nos hace más pobres a los dominicanos y a las dominicanas. Y al día de hoy, al 2020, la clase política dominicana y el sistema de justicia no han sido capaces de dar una respuesta a ese reclamo noble de la ciudadanía dominicana de poner fin a la corrupción y a la impunidad. No hay un preso por los escándalos de Odebrecht, no hay ni siquiera un juicio de fondo abierto, porque el que había se cayó y comenzó de cero ahora. Entonces, yo creo que el relevo político que se va a producir el próximo 5 de julio, el próximo domingo, que está en las manos de este pueblo dominicano,
ese relevo político tiene que ser un relevo comprometido con dar una respuesta a ese reclamo de la ciudadanía organizada. Y yo creo que esa respuesta pasa por nosotros cambiar la forma en cómo se elige al Procurador General de la República, que sea una elección producto de una decisión más democrática y más plural y más independiente. Yo creo que quizás nosotros deberíamos considerar que esa elección debiera darse por manos de un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura, que a su vez también tiene que ser reconfigurado para tener un Consejo Nacional de la Magistratura también más plural, más democrático y más participativo, que a la hora de elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia se pueda tomar en cuenta la voz de los usuarios del sistema de justicia, de los profesionales del derecho, de las academias y las facultades de derecho, como una forma de democratizar ese consejo. Yo creo que hace falta también establecer candados para que el poder político no pueda elegir sus jueces en la Suprema Corte de Justicia, sino que sean los jueces de una carrera judicial, de personas que se hayan formado para impartir justicia. Candados como que los jueces de la Suprema Corte de Justicia deban ser jueces de carrera judicial, para evitar lo que ha pasado en el pasado reciente, donde se elige en la cúspide del Poder Judicial a personas de la íntima confianza del presidente de turno. Yo creo también que otro de esos candados que se deben establecer es que los jueces sean inamovibles, como lo fue producto de la reforma constitucional del 94, que permitió tener una justicia más independiente, como lo fue la Suprema presidida por el ex magistrado Jorge Subero Isa. Y creo que esos son candados necesarios. Yo creo que nosotros deberíamos considerar si tiene sentido en la República Dominicana tener un poder legislativo bicameral. ¿Qué valor añadido a la calidad de nuestra democracia tiene el Senado, que es una cámara muy antidemocrática, que no refleja la diversidad del voto depositada en las urnas? Hemos tenido senados que están controlados al 100% por el partido de gobierno, cuando el partido de oposición ha alcanzado más del 40% de los votos. Un Senado que elige y los integrantes de la Junta Central Electoral. Tiene sentido que sea esa posibilidad de que la Junta Central Electoral elige el Senado cuando el Senado se elige de manera su composición es muy antidemocrática. Yo creo que nosotros tenemos que repensar el Estado, reconfigurarlo y tratar de construir un Estado más democrático, con más institucionalidad. Yo oía que se le preguntaba al invitado anterior sobre el tema de los fondos de asistencia social al Congreso, y eso es una distorsión de la democracia, que de nuestros impuestos, que con mucho sacrificio pagamos los dominicanos y las dominicanas, se le asignen para este año 2020 más de 500 millones de pesos para que los diputados regalen a su discreción, como si fueran dádivas, aspectos que a los dominicanos nos corresponden como derechos. Eso es una distorsión de la democracia, porque yo estoy compitiendo con dos personas, con dos señoras en esta circunscripción que tienen 4 años utilizando ese cofrecito para regalar en los sectores más empobrecidos de esta circunscripción a título personal lo que a esos ciudadanos le corresponde por derecho, y eso crea una situación de desigualdad en la competencia promovida por el propio Estado. Bueno, eso me parece que es inconstitucional y tenemos que trabajar desde el Congreso para que esos fondos sean eliminados. Y mi propuesta es, en mis primeros 100 días de mandato legislativo como diputado, que espero ganar con el apoyo de la ciudadanía consciente, informada, el próximo 5 de julio, es que esos fondos sean reasignados al presupuesto de salud pública, que en este contexto de pandemia tienen muchas respuestas que dar a la población dominicana para poder equipar mejor a nuestros hospitales, para poder mejorar la formación y remuneración de nuestros médicos y enfermeras, para poder tener más hospitales y más unidades de cuidados intensivos. Y para eso requiere recursos. Y los recursos están. Tenemos que luchar desde el Congreso para que se asignen donde se necesitan. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente. José Horacio Rodríguez, candidato a diputado para la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Alianza País, ha pegado la expresión buena política. Muy inteligente porque para mucha gente los políticos tienen una connotación negativa. Bueno, pero hay buena política. Qué bien. Interesante propuesta la de José Horacio Rodríguez. Antes de hacer la pausa, porque tenemos pendiente otra entrevista con otro joven candidato a diputado en el Distrito Nacional, que es Handy Ventura por la Fuerza del Pueblo. Pero tengo que irme. Me hubiera gustado mucho estar en la entrevista porque ese es prácticamente sobrino mío, ¿verdad?
hijo de Johnny. Pero tengo que salir a hacer una entrevista muy importante que saldrá mañana en este programa. Muy, muy importante. Muy, muy, muy importante. Así que no se pierda este programa mañana tampoco. Así que, pero quiero sí terminar con la reflexión de que da gusto escuchar a estos jóvenes que quieren ser representantes del pueblo en el poder legislativo. Si lo que están exponiendo lo llevan a la realidad, lo llevan a la práctica en caso de que ganen, estará ganando la democracia en la República Dominicana. Excelentes exposiciones, las de Graimer Méndez y la de José Horacio Rodríguez, ayer la de Diulca Pérez, la de Jonathan Liriano y la que falta de Handy Ventura. ¿Cuándo regresemos?